Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial de parte del programa de Contaduría Pública desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, pues de esta su Universidad de La Salle. Queremos contarle que hoy cerramos un ciclo muy importante de capacitaciones que iniciamos desde el 30 de junio y que nos han venido acompañando diferentes expertos, inicialmente desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Hoy nos acompaña pues un invitado muy especial que ya ahora procederé a presentarles. Así que pues esperamos estos espacios sean de su total agrado y aprovechamiento. Saludamos muy especialmente a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a toda la comunidad que tanto interna como externa que se vincula a estos espacios denominados La Salle Business Talks, y lo que buscan y propenden es por el fortalecimiento de la disciplina, del ejercicio contable y por supuesto también el fortalecimiento de las competencias, de las habilidades blandas, con el fin de apuntar hacia una formación integral. Así que sin más preámbulo, quiero agradecerle al profesor Armando Ponce por participar de este espacio, por compartirnos desde toda su experticia, por tener la bondad de transmitirnos el producto pues de muchos años de preparación y de experiencia, no solo desde el quehacer, sino también en este tipo de espacios y de las habilidades digitales. Así que, profesor Armando, muchísimas gracias por haber hecho parte de esta iniciativa y pues por supuesto por preocuparse por el proceso de formación y de complementación de nuestros estudiantes y egresados. Así que, profesor Armando, bienvenido a la Salle Business Talks. Muchísimas gracias a la universidad, a mi alma mater. Es un placer para mí estar aquí. Desde el año pasado vengo participando activamente como egresado en muchas actividades de la universidad. Ahorita estoy como docente cátedra aquí en la sede Mosquera. Y pues feliz de poderles traer a ustedes, a compañeros egresados, por ahí, de todas las épocas de egresados. Soy del año 2003, graduado del año 2003 de la Facultad de Contaduría. Y pues para mí es un honor estar aquí compartiendo este ratico con ustedes, un conocimiento que tal vez de pronto no sea técnico, tal vez no es aquí no vamos a hablar de NIF, no vamos a hablar de impuestos, ya los expertos de eso ya pasaron por aquí. Yo les vengo a hablar de otro tema que tal vez, a pesar de que no es técnico, estoy seguro que nos va a ayudar a potencializar todo ese conocimiento técnico que nosotros tenemos. Todo ese conocimiento que nosotros tenemos lo estamos enfocando es a crear de nuestra profesión un negocio, que creo que ninguno de nosotros estudió la carrera, o de pronto habrá alguno que lo habrá hecho por un tema social, una labor social, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros escogimos la profesión para hacer de ella un negocio que nos dé una calidad de vida, que nos dé esa prosperidad económica que todos estamos buscando de alguna manera. Entonces, digamos que hoy vamos a hablar de algunos temas de cómo nosotros podemos hacer de eso un negocio, cómo podemos entrar a nosotros a competir en estos momentos cuando vemos que estamos viviendo algunas situaciones difíciles. Muchos de nosotros tal vez estamos perdiendo trabajos, estamos perdiendo clientes, y pues es bueno que en estos momentos fortalezcamos esas habilidades, esas competencias blandas, y específicamente aquí vamos a hablar de esa competencia que es las habilidades comerciales. Entonces, como decía Diana, mi nombre es Armando Ponce, soy contador público, egresado en La Salle, con una especialización en impuestos, diplomados, todo ese tipo de cosas, pero hace 3 años hice una carrera profesional en el área contable, desde auxiliar hasta gerente financiero en una compañía, pero me di cuenta que mi propósito de vida era otro, y era enseñarle a mis colegas contadores este conocimiento que adquirí en habilidades comerciales, en habilidades blandas, en programación neurolingüística, y hoy vengo a traer parte de ese conocimiento para ustedes con esta charla que es de cómo competir en el mercado profesional.
Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Y siempre me gusta arrancar con esta metáfora. Y es como si nosotros como profesionales, con nosotros como personas, quisiéramos fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, el lunes nosotros vamos al gimnasio y hacemos brazo, el martes hacemos pecho, el miércoles hacemos espalda, el jueves hacemos hombro y así nos la pasamos toda la semana. Pues, ¿qué va a pasar al cabo de unos meses? Pero se nos olvidó una pequeña cosita, que fue hacer pierna. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver al cabo de unos meses? Pues de pronto nos vamos a ver así, ¿cierto? Pero como se nos olvidó hacer pierna, pues cuando vamos a ver, el objetivo no se logró. Y lo que nosotros hicimos fue nos fortalecimos en unas partes, pero en otras partes quedamos nosotros muy débiles como profesionales. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros como contadores. Muchas veces nos fortalecemos en NIF, nos fortalecemos en finanzas, en auditoría, en impuestos, somos expertos en estos temas, pero hay unos temas de los que nosotros en los que nosotros no nos enfocamos, y son las habilidades comerciales, las habilidades de productividad, el manejo de las emociones, las habilidades de comunicación. Y hoy precisamente lo que nosotros queremos hablar es de esta habilidad, de esa habilidad blanda, que son las habilidades comerciales. Entonces, miren que muchos productos que nosotros vemos en el mercado, marcas que nosotros vemos en el mercado, no son tanto por el producto como tal, sino la forma como se comercializan, la forma como venden su marca, la forma como venden su imagen. O si no, pensemos en un McDonald's. Puede que no sean las mejores hamburguesas, pero realmente son unos monstruos a la hora de crear modelos de ventas de sus productos. Entonces, miren que lo más importante muchas veces no es el producto, sino la forma como nosotros vendemos ese producto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué queremos lograr nosotros en esa capacitación? Que descubramos cómo diferenciarnos de otros contadores públicos que hay en el mercado. Darte algunas ideas concretas para salir a conseguir clientes y concientizarnos de qué es lo que estamos haciendo mal el 95% de los contadores y cómo podemos tomar ventaja de ello. Entonces, imaginémonos en estos momentos que si encontramos nuevas oportunidades en esta crisis, si podemos conseguir clientes que valoren nuestro trabajo y que paguen lo justo por él, que puedas reenamorarte de tu profesión. Imagínate que puedas conseguir ellos, porque muchos de nosotros de pronto nos hemos desenamorado de nuestra profesión precisamente porque estamos empezando a ver que el mercado no paga lo suficiente, que el mercado no paga lo justo por ese trabajo como profesionales. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar nuevas estrategias, a hacer las cosas diferentes, tal vez podamos reenamorarnos de nuestra profesión. Entonces, este entrenamiento, esta charla es para ustedes si tenemos la mente abierta para explorar nuevas posibilidades. Y muy seguramente si estás aquí en este espacio es porque sí, porque pues, si estás aquí es porque cuando viste la promoción, el flyer publicitario de esta charla, dijiste, oye, yo quiero aprender esto. Entonces, esto es un buen indicio de que esta charla es para ti. Si eres de los que implementan lo que aprendes, si quieres emprender como profesional independiente y tienes miedo a salir a conseguir clientes, de pronto llevas un tiempo trabajando en una empresa, quieres salir a conseguir clientes como independientes, pero te da miedo salir a conseguir clientes. Aquí vas a aprender algunas técnicas, algunas cosas que te van a servir. O si ya eres independiente, pero tienes pocos o tienes clientes de mala calidad. Entonces, creo que para ti esta charla va a ser de gran ayuda. Y no es para ti esta charla si eres de únicamente los que te gusta llenarte de conocimiento y no ponerlo en práctica. Si crees que las fórmulas mágicas, de que no tengo que hacer nada y los resultados se dan por arte de magia, no. Aquí yo no te vengo a hablar de fórmulas donde tú no tienes que hacer nada. De hecho, esto que nosotros estamos haciendo es un gran cambio de paradigma que nos va a requerir esfuerzo, crear nuevas cosas, pero trae sus frutos. Y si eres de los que quieres seguir haciendo las cosas de la misma manera, pues bueno, este trabajo, esta charla no va a ser enfocada para ti. Entonces, me gustaría pronto, si alguno de ustedes puede escribir en el chat
que escriban en el chat si son independientes o si son empleados o si son híbridos, si están ejerciendo de las dos formas. Y de pronto si me pueden leer o indicar alguna de las respuestas, es como para darnos una idea de cuál es la audiencia, si mayoría independientes, si la mayoría empleados o cómo está conformada esa audiencia. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? Trabajar acá, vamos a trabajar algunas estrategias de cómo, precisamente como le dice el título de esta charla, de cómo competir en este mercado en crisis. ¿Listo? Antes de arrancar, quiero que miremos esta palabrita, que es una palabra, esta es la forma como se escribe en chino, la palabra crisis. Y está conformado por dos vocablos, el wei, que significa peligro, y el yi, que significa oportunidad. Entonces, miren que para los chinos esta palabra de crisis significa esas dos cosas, un peligro que también trae una oportunidad. Pues en estos momentos, mis amigos, tal vez estamos pasando por un wave, un peligro, que es sí, toda esta época que estamos viviendo, personas que están muriendo, personas que están contagiadas, todo este tema de la pandemia que nos tiene tan atemorizados. Pero tenemos que ver las oportunidades, cosas que están pasando, cosas que de pronto tiempo que no hayamos tenido para compartir con nuestra familia, de pronto el tiempo que podemos estar teniendo con nosotros mismos, el respiro que le pudimos haber dado hace unos días a la naturaleza. Esas son oportunidades, el G. Tal vez peligros como lo que estamos viendo de una crisis económica, pero también tenemos que empezar a ver las oportunidades. Esos negocios que están empezando a generar, oportunidades de negocio que se están empezando a generar con esta época de crisis. Entonces, mis amigos, tal vez estamos viendo una temporada donde vamos a perder trabajos, donde vamos a perder clientes. Ese es el peligro. Pero tenemos que empezar a ver las oportunidades. Y una de las oportunidades que yo les vengo a decir acá es esta, y es que solo el 5% de los contadores tiene habilidades comerciales. Entonces, imagínate si tú empiezas a adquirir ese tipo de habilidades comerciales, te vas a poder diferenciar del resto de contadores que hay en el mercado y esa va a ser tu oportunidad y vas a poder competir de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, y el mensaje es que hagamos de esta palabra, de la crisis, hagamos más, que nos enfoquemos más en la oportunidad que en el peligro como tal que nos está mostrando. Y que de una u otra manera podamos salirnos de esta carnicería en la que muchos profesionales estamos, compitiendo muchas veces no por el buen cliente, sino muchas veces por esa carroña que nos deja el mercado de clientes malos. No estamos peleando por los clientes buenos, sino estamos tratando de sobrevivir con esos clientes que no son de muy buena calidad. No sé si hay alguien que haya respondido, si trabajan como independientes, como empleados, ¿me pueden decir? Ok, listo. Entonces vamos a continuar acá. Y la primera parte es que vamos a definir quién quiero que sea mi cliente. Entonces, esa es, digamos, que la primera estrategia. Y es que tenemos que empezar a enfocarnos en quién es la persona que quiero que sea mi cliente. Y aquí tenemos que entender esos dos conceptos, que es el concepto del nicho de mercado y el buyer persona, o el avatar de cliente que yo estoy teniendo. Entonces, primero enfoquémonos en qué es un nicho de mercado. Y cuando nosotros hablamos de nichos de mercado, es esa segmentación que nosotros podemos hacer de esos potenciales clientes que nosotros estamos teniendo. Y llegar a un grupo, no necesariamente tiene que ser pequeño, pero un grupo con unas características, con unas necesidades muy específicas. Entonces, si lo miramos de alguna manera con algunos de los servicios que nosotros ofrecemos, podemos decir que el mercado como tal de nosotros, el mercado completo, son todas esas personas que están obligadas a llevar contabilidad. Ese sería, digamos, que el mercado completo como tal. Pero aquí nosotros deberíamos de tener muy claro dónde yo tengo una expertise, dónde yo he aportado valor, dónde hay una necesidad que yo pueda resolver de acuerdo
la experiencia que yo he tenido. Y ahí nosotros podemos empezar a buscar esos nichos de mercado. Entonces, esos nichos de mercado son esos segmentos de mercado más pequeños. Entonces, aquí, a manera de ejemplo, podemos ver que el mercado, todo ese mercado global de obligados a llevar contabilidad, puede estar representado en empresas de retail, en empresas de servicio, en empresas distribuidoras, manufactureras, empresas de la construcción. Ese podría ser un segmento de mercado más pequeño. Pero dentro de las empresas de la construcción, yo también puedo encontrar un subnicho, un nicho más pequeño. Entonces ahí puedo encontrar empresas de obras civiles, empresas de proyectos comerciales, empresas de proyectos de vivienda. Y aquí, de acuerdo, vuelvo y les digo, a la expertise, puede que yo haya trabajado en una constructora de vivienda de interés social, tengo la expertise en ese segmento de mercado, ahí yo puedo elegir este pedazo de mercado. Y eso es a lo que nosotros le llamamos nichos de mercado. ¿Qué ventaja tiene que yo me enfoque en un nicho de mercado? Que yo voy a poder tener estrategias de diferenciación. Y como lo vamos a ver más adelante, aquí el secreto, mis amigos, es que nosotros nos podamos diferenciar en el mercado. Cuando nosotros no nos podemos diferenciar, competir se vuelve una tarea bastante difícil. Nos permite tal vez ser dueños, los únicos en un mercado, y por lo mismo podemos cobrar un mejor honorario. Entonces, mira lo importante cuando yo me estoy enfocando en un nicho de mercado. Esto me va a ayudar a que yo pueda cobrar un mejor honorario. Esa comunicación, esas tareas de comunicar mi servicio van a ser muchísimo más fácil y van a reducir mis costos de marketing. Va a facilitar la búsqueda de aliados estratégicos a la hora de yo salir a buscarlos para conseguir clientes. Entonces, mira que si nosotros nos enfocamos en un nicho de mercado, vamos a tener unas ventajas competitivas frente a otros profesionales que salen y le venden al que se mueva. Y muchos tienen esa política de no, cliente es cliente y a lo que se mueva yo le disparo. Y pues no, eso no está mal, pero va a hacer que la tarea de competir sea muchísimo más difícil. En el caso mío, por ejemplo, se los quiero mostrar con el ejemplo mío. Cuando yo decidí lanzarme a emprender este proyecto de capacitar a personas en todo este tema de habilidades comerciales, pues yo dije, bueno, ¿quiénes son? ¿Cuál es mi mercado? Todas las empresas y profesionales que necesiten vender más. Ese es mi mercado como tal, porque a ellos yo les puedo ayudar con mi servicio. Pero entonces aquí me puse a pensar, bueno, ¿dónde tengo yo una expertise? ¿Dónde hay una necesidad? ¿Dónde hay un mercado lo suficientemente grande para ese servicio que yo estoy ofreciendo? Y aquí es donde yo me pongo a evaluar y yo digo, bueno, yo soy contador público, los contadores necesitamos aprender a este tipo de habilidades. Así que yo escogí como nicho de mercado para este proyecto a los contadores públicos, a mis colegas contadores públicos. Pero realmente el tema es que todos los contadores públicos son mi mercado y realmente no. Realmente son estos contadores que tienen una necesidad, contadores hombres o mujeres de habla hispana, que estén emprendiendo como independientes o que quieran hacerlo. ¿Y cómo amplié mi mercado? No solo a Bogotá, no solo a Colombia, sino a todos los países de habla hispana, creando un producto virtual, un producto digital. De esa manera, pues, amplío mucho más mi nicho de mercado y puedo llegar a más personas. Entonces, mira que cuando yo voy a hacer actividades de marketing, para mí va a ser muchísimo más fácil porque yo ya sé a quién hablarme. Yo le hablo a profesionales, contadores públicos, independientes o que estén en proceso de emprendimiento de su actividad profesional. Entonces, esa actividad de llegarle a las personas a través de redes sociales, a través de otros canales, va a ser un tema muchísimo más sencillo. Y lo otro es entender quién es el buyer persona. Cuando hablamos de buyer persona, hablamos de quién es nuestro cliente ideal, quién es ese cliente potencial para nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante saber quién es la persona? Porque de esa misma manera vamos a saber dónde ir a buscar. Entonces, por ejemplo, les hago esta pregunta a las chicas. ¿A dónde irían ustedes a buscar pareja si
estuvieran buscando una pareja. Entonces, si lo están buscando bastante fitness, ¿a dónde irían a buscarlo? Pues muy seguramente irían a un gimnasio, ¿cierto? Si lo están buscando una persona muy espiritual, una persona religiosa, tal vez lo irían a buscar en una comunidad religiosa, en una iglesia, ¿cierto? Si lo quieren bien rumbero, que les guste toda la vida nocturna y todo eso, pues irían a conseguirlo en un bar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante saber cuál es el perfil del cliente que yo estoy buscando? Porque de esta manera voy a saber dónde ir a buscarlo. Voy a empezar a segmentarlos, ¿cierto? De acuerdo a, entonces ya voy a segmentar en las personas, en los fitness. Entonces me voy a dedicar a, si voy a buscar una pareja, me voy a enfocar en ese grupo de personas. Entonces ahí lo segmento y voy a saber dónde ir a buscarlo. Para conocer quién es mi cliente ideal, tenemos que saber con quién estamos, con quién empatizamos, qué piensan. Tenemos que empezar a conocer todas esas cosas que sienten, cuáles son sus dolores, sus miedos, sus necesidades, qué necesitan hacer, qué les consume tiempo, cuántos son sus ingresos, cuál es su tamaño de empresa. En el caso de nosotros como contadores, si vamos a buscar clientes, ya sabemos cuál es el nicho de mercado, pero ahora tenemos que empezar a entender cuáles son las necesidades de ese cliente ideal que yo estoy buscando. Entonces, mis amigos, cuando nosotros creamos esto y buscamos ese cliente ideal, pues va a ser muchísimo más fácil enamorarlo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de salir a conseguir clientes. Enamorarlo con ese servicio que nosotros estamos ofreciendo. Y quiero que sepas algo, y es que quizás cuando tú sales al mercado a ofrecer tu servicio y te rechazan tu propuesta de valor, te dicen tal vez no nos llamen, nosotros te llamamos o déjeme la propuesta y después nos comunicamos con usted. Tal vez lo que ha pasado es que no hemos enamorado a esa persona, a ese prospecto de cliente no lo hemos enamorado. Y tal vez ha sido por eso, porque no le hemos llegado a esos dolores que tiene. No hemos sabido elegir quién es ese cliente ideal. Entonces, aquí yo les quiero preguntar algo. Y es que si hay algo peor que no tener clientes en nuestra actividad profesional, ¿será que hay algo peor que no tener clientes? Y yo diría que sí. ¿Y saben qué es? Tener malos clientes. Porque cuando nosotros tenemos malos clientes, esos clientes malos destruyen valor. Un cliente malo siempre va a querer el precio más bajo y mayores alcances en esas propuestas. Y lo peor de todo es que para ese cliente que no valora lo que yo hago, cualquier precio va a ser alto. Pues no sé si te sientas identificado y en estos momentos estés teniendo ese tipo de clientes, esos clientes que en estos momentos están aprovechando la época de la pandemia para decirte, no, tenemos que bajar el honorario, no, muchas gracias, nosotros ya no necesitamos tu servicio. Esos son malos clientes que de una u otra manera nosotros sí deberíamos dejar ir. Y porque cuando no tenemos el cliente, o sea, y decir que es peor que no tener clientes es tener malos clientes, es porque esos malos clientes nos quitan el tiempo, drenan todos nuestros recursos de tiempo y de dinero. Entonces, si no tenemos el cliente, por lo menos vamos a poder tener el tiempo, el espacio para atender nuevas cuentas. Pues ahí es donde nosotros deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos. Pues salir a buscar clientes puede ser una actividad como salir a cazar con una escopeta de perdigones, es decir, disparar y a lo que le pegue, o salir a conseguir clientes con un rifle de alta precisión. Saber también cuál es mi nicho, saber también cuál es mi cliente, que conseguir clientes va a ser una tarea mucho más fácil, va a ser menos desgastante que si no lo tengo. Entonces, mis amigos, también les quiero recomendar esto, y es que cuando ustedes estén presentando una propuesta, estén llegándole a esos potenciales clientes y vean que desde el principio esos le empiezan a pedir descuento, empiezan a poner problema, empiezan a pedir mayores alcances, mis amigos, hagan esto. Huyan, porque ustedes desde el principio saben que ese no va a ser un buen cliente para ustedes. Y ustedes ya lo empiezan a determinar desde el principio. Entonces, mis amigos, ¿qué podemos empezar a hacer desde ya? Es que empecemos a trabajar en nuestro nicho de mercado, en identificar
cuál es ese nicho de mercado al que yo le puedo generar valor de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a ese proyecto de vida que yo estoy teniendo. Y también que empecemos a identificar cuáles son las características de esa persona o del dueño de empresa. Empecemos a determinar cuáles son esas empresas que me gustaría a mí tener como clientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese trabajo? Empecemos a mirar hacia atrás de los clientes que hemos tenido, cuáles son esas características de esos clientes que han sido buenos clientes con nosotros, y de esa manera creamos el perfil y lo podemos hacer. Hay un caso de éxito que yo tengo, es una persona que fue a uno de mis entrenamientos, y esta persona estaba muy perdida a la hora se quería lanzar como emprendedor, y cuando se lanzó, pues le pasó lo de todo, ¿no? Empezar a lo que se moviera. Y pues estaba tan difícil la situación para esa persona en esos momentos, que lo que a él le apareció fue una cooperativa de recicladores. Ese fue el único cliente que le apareció. Lo tenía que ir a atender a una zona de Bogotá que no es muy agradable. Pero esta persona, ¿qué pasó? Empezó a volverse experto no solo en la contabilidad de cooperativas de recicladores, sino en todo el negocio del reciclaje. Esta persona se volvió el experto en ese tema, en el tema del reciclaje. Y ahorita él escogió ese como su nicho de mercado. Y ahorita él es reconocido como el contador de los recicladores. Y esta persona, mire, tiene en todo el país, tiene más o menos 45 cooperativas de recicladores, de trabajadores de recicladores. Y todas esas cooperativas, a la que menos le cobra 1 millón de pesos. Imagínate el negocio que está haciendo ahorita esta persona, le está yendo supremamente bien. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo único que hizo fue enfocarse en un nicho de mercado, y a la hora de enfocarse en ese nicho de mercado, pues se volvió experto en él y logró un reconocimiento en ese mercado. Entonces, conseguir referidos que le digan, oye, no, hay otra empresa otra cooperativa de recicladores que necesita contador, se convierte en un tema mucho más sencillo. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros podemos hacer. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta que podamos ir evacuando de una vez. ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos continuando. El siguiente punto. Vamos a hablar de redefinir nuestra propuesta de valor, o nuestra siguiente estrategia, de cómo redefinir nuestra propuesta de valor. Y es que tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu propuesta de valor? Que tú te empieces a preguntar a ti mismo, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y muchos estarán diciendo, no, yo le doy a mi cliente un servicio a tiempo, yo le doy un servicio basado en toda la normatividad, un servicio con mucha honestidad. Y sí, esos son elementos de tu propuesta de valor, pero realmente son los mejores elementos de una propuesta de valor. Tal vez no. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo que como contadores nosotros tenemos que estar ofreciendo en el mercado. Entonces, lo primero que todo es entender qué es la propuesta de valor. Y cuando hablamos de la propuesta de valor, es eso que tú tienes, que no tienen los demás, y por lo que tus clientes estarían dispuestos a escogerte y a pagarte. Es decir, es eso que nos hace únicos, mis queridos colegas. Por eso es que es tan importante el tener definida una propuesta de valor. Mira, en este caso, normalmente cuando se habla de propuesta de valor siempre sale este caso, que es un caso de éxito, que es el caso de Domino's Pizza. Cuando Domino's Pizza arranca, ellos son como las otras empresas, venden pizza. Nada diferente, no tienen ingredientes ni recetas raras, sino simplemente una pizza común y corriente. ¿Qué pasa? Que ellos empezaron a detectar que había un problema en el mercado, y era que cuando la gente pedía la pizza se le demoraba mucho tiempo. Cuando le llegaba, ya le llegaba fría. ¿Qué hicieron ellos? Incorporaron en su propuesta de valor esto: pizza fresca en 30 minutos o gratis.
Esta es la propuesta de valor de Domino's Pizza. Y por eso las personas elegirían o eligen Domino's Pizza. Si es por el sabor, de pronto habrán otras pizzas más ricas. Pero si es un tema de que tienen la seguridad de que la pizza les está llegando en 30 minutos, o si no les sale gratis, pues esta es la mejor opción. Entonces miren que cómo se están diferenciando de otras marcas que venden el mismo producto. Aquí el diferencial, mis amigos, no está en el producto como tal, está en la forma de la logística, está en otros elementos periféricos al producto como tal. Entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros no necesariamente tenemos que generar una propuesta de valor diferenciada en el servicio como tal, pero sí en la forma de prestarlos, en la forma de cómo atender a nuestros clientes. Porque el problema es que el mercado nos está viendo así. ¿Cómo? Igualitos. Igualitos a todos los, el mercado no está distinguiendo entre un contador y otro. ¿Cuál van a elegir si tienen que elegir un contador? Van a mirar la propuesta, van a mirar la cotización, se van a ir al párrafo de precio y van a escoger a cuál, al más barato. ¿Por qué? Porque el tema del precio es un tema de percepción de valor. Entonces, mis amigos, nosotros muchos estamos enfocando, muchos profesionales están enfocando su trabajo como contador en temas de cumplimiento, en cumplirle a la DIAN, a la superintendencia, reportes al DANE, a la UGPP, a todas estas entidades del gobierno, y ahí es donde se está basando el trabajo de los contadores. Y si todos hacemos lo mismo, pues por eso es que el mercado nos empieza a ver igual, porque no están viendo un diferencial. Y por lo mismo, siempre entonces van a determinar el valor de ese servicio de acuerdo al precio. Y por eso es que nosotros creemos muchas veces que el precio es lo más importante, que si yo no bajo el precio de mi servicio, pues no puedo competir de una manera adecuada. Y déjame mostrarte con este ejemplo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que este producto es caro o barato? 20.000 pesos por un minuto a celular. Muchos podrán estar pensando que 20.000 pesos es un montón de plata, que ni locos pagarían 20.000 pesos por una llamada a un celular. Pero ahora yo te digo, resulta que te quedaste perdido, varado a estas horas de la noche en una zona de la ciudad como estas. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿te parece caro una llamada 20.000 pesos a un minuto que te va a ayudar a salir de esta situación? Muy seguramente tu cerebro no va a creer que ese servicio, que esa llamada va a ser cara. Porque tu cerebro empieza a comparar 20.000 pesos versus que me pase algo, 20.000 pesos versus que me roben el carro, 20.000 pesos versus que me hagan algún daño. Y de esa manera el cerebro determina si un producto es caro o es barato. Por eso, por lo que vimos anteriormente, que el precio es un tema de percepción de valor. Ahora yo te digo, si tú sales estás en un centro comercial, sales a la calle donde hay 10 puestos de venta de minutos a celular y todos son a 200 pesos, pues obviamente tú no vas a pagar 20.000 pesos por él. Ahí sí se te va a hacer muy caro. Entonces, mira lo que está pasando, que en este caso muchos contadores salen a ofrecer su servicio profesional compitiendo en las mismas condiciones, con el mismo servicio, con los mismos entregables de otros profesionales, y ahí es donde empieza el tema del precio, porque no hay un diferencial. Y tal vez lo que está sucediendo no es que tengamos un problema de honorarios y de salarios bajos en nuestra profesión, sino tal vez lo que nosotros estamos teniendo, mis amigos, es un problema de percepción de valor. Porque realmente no todos los clientes no quieren comprar barato. Muchos están dispuestos a pagar por cosas que les generen valor. Todos estamos dispuestos a cambiar nuestro dinero por cosas con un valor equivalente a ese dinero que nosotros estamos sacrificando. Porque si el cliente no encuentra diferencia, va a decidir por precio. Y muy bien lo dijo este señor hace más de 200 años, Adam Smith, y es que ante dos productos similares, el mercado siempre va a escoger el más barato. O dime si tú no lo haces. Si tú no vas a un sitio y a veces prefieres pagar algo
un valor más alto por algo que te genera mayor valor. Pero si tú encuentras el mismo producto con las mismas características, pues ahí sí te vas a ir por el tema del precio. Entonces, nosotros haciendo un estudio tratamos de determinar cuáles eran esos elementos de valor que, es decir, lo que las personas que contratan los servicios que nosotros ofrecemos como contadores, qué es lo que ellos encuentran, determinarían como de valor. Y empezamos a mirar un empresario, un usuario de nuestros servicios, qué tiene en su cabeza todo el día, qué es lo que más lo preocupa, cuáles son sus mayores miedos. Y determinamos que habían 4 cosas principales. La primera, aumentar el market share, es decir, cómo aumentar esa participación en el mercado, cómo vender más, cómo vender más. Lo segundo era aumentar la rentabilidad. Lo tercero era, en el caso de los que eran gerentes, era cómo cumplía sus indicadores de gestión. Y el tercero, tener flujo de caja. Esas eran las 4 cosas, mis amigos, que los usuarios de nuestros servicios determinan como prioritario para ellos. Entonces, aquí lo que yo te quiero decir, mira, querido colega, es si tú quieres que el usuario de tu servicio vea valor en él, mira cómo enfocas tu trabajo en estas 4 cosas. Nosotros muchas veces ofrecemos el balance, la declaración tributaria, la actualización en NIF. Mira, eso a los empresarios no les importa. A ellos no les importan esos temas y a veces por eso el trabajo de nosotros muchas veces puede pasar desapercibido dentro de las organizaciones. Es muchas veces desagradecido en el sentido de que solo hasta que hay una sanción, un requerimiento, una auditoría, ahí es cuando toma importancia nuestro trabajo. Pero realmente, si nosotros queremos generarle valor a las empresas y queremos mostrarlo, porque realmente sí estamos generando valor en las empresas, y si nosotros vemos en cada uno de estos aspectos, está involucrado nuestro trabajo, pero muchas veces no lo mostramos, no engranamos el servicio que nosotros ofrecemos con estas 4 cosas, y por lo tanto, no llamamos la atención, no generamos valor a los ojos de los usuarios de nuestro servicio porque no lo estamos enfocando en estas 4 cosas. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer es identificar qué es lo más importante para mi nicho de mercado, qué es lo que ellos estiman. Y es un trabajo que nosotros muchas veces no hacemos, no preguntamos para nuestros usuarios qué es lo que ellos esperan de nuestro servicio, qué sería ideal para ellos encontrar en un trabajo como el de nosotros. Y que hagamos un proceso creativo y empecemos a identificar cuáles son esas cosas en las que yo puedo generar diferenciales. Entonces, los invito a que empecemos a hacer este trabajo de empezar a ver cómo generamos valor y cómo podemos empezar a pensar de una manera diferente para prestar el servicio, nuestro servicio de una manera diferente. Otro caso de éxito, una persona que replicó un modelo de P&G por cliente, que una vez les mostré a los alumnos de mi curso en una de las charlas, y es que es un caso que me sucedió a mí, y fue que en alguna empresa en la que trabajé, simplemente lo que hicimos nosotros fue abrir toda la contabilidad, mire, que era el mismo balance, el mismo estado de resultados, el mismo PG, y lo que nosotros hicimos fue abrirlos por clientes. Cuando nosotros lo abrimos por clientes nos llevamos unas sorpresas gigantes porque encontramos clientes que eran nada rentables, empezamos a ver clientes que consumían muchos recursos de inversión y empezamos a ver que sí, habían otros que no nos compraban tanto, que eran más rentables, pero que si le generábamos recursos, nos aumentamos ese potencial de venta. ¿Qué hicimos? Empezamos a hacer estrategias de acuerdo a esta información financiera y logramos subir 2 puntos de EBIT, solo con estrategias generadas desde la información financiera. Entonces, esta persona replicó ese modelo con un resultado muy similar, muy bueno, y que empezamos a mostrar aquí cómo desde el servicio que nosotros prestamos podemos generar valor y engranamos en esas cosas
que son de importancia para los usuarios de nuestro servicio. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Me podrían leer si de pronto hay alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, continuemos. El tercer elemento es que podemos definir, que definamos cuál es nuestro precio justo. Y aquí, cuando hablamos de precio justo, tenemos que ver dos cosas. ¿Cuál es? Hablemos, por ejemplo, de una empresa, de un agricultor que cultiva naranja y después de hacer todo su proceso de siembra, de cuidado de los cultivos, el proceso de cosecha, determina que el precio justo para él de esa naranja es de 5.000 pesos el kilo. Pero resulta que nosotros vamos al mercado y encontramos esas mismas naranjas en todos los supermercados, la encontramos a 4.000 pesos el kilo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el precio justo de esa naranja? ¿5.000 pesos o 4.000 pesos? Y aquí la respuesta sería, mis amigos, que el precio justo va a depender desde donde lo veamos. Va a haber un precio justo para el productor y un precio justo para el consumidor. Y va a primar muchas veces el del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor, si encuentra 4.000 pesos la naranja en cualquier supermercado, ¿por qué habría de pagar 5.000 pesos por esa misma naranja si en cualquier sitio la va a conseguir a 4.000 pesos? Entonces, ¿por qué es importante que veamos esto? Porque tenemos que empezar a determinar cuál es el precio justo que nosotros estamos encontrando en el mercado. ¿Cuál es el precio justo que están empezando a encontrar los usuarios de nuestro servicio en el mercado? Entonces, aquí tenemos que hablar de una estrategia de precios. Y cuando hablamos de una estrategia de precios, tenemos que tener en cuenta tres elementos. El costo, lo que nos cuesta a nosotros producir ese servicio, la percepción de valor del cliente y la competencia. Y la intersección de esos tres elementos sería el precio correcto para mi servicio profesional. Si yo a ese trío de cosas le quito uno de los elementos, por ejemplo, le quito el costo, pues tengo un riesgo de rentabilidad. ¿Por qué? Porque estoy enfocando el precio, le voy a colocar el precio a mi servicio de acuerdo a lo que está dispuesto a pagar el cliente y de acuerdo a lo que está cobrando la competencia, sin detenerme a ver si estoy siendo rentable o no estoy siendo rentable. Ahora, si nos enfocamos únicamente en el costo y en lo que cobra la competencia, corre el riesgo de ser percibido como un producto caro. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta cuál es la percepción de valor de mi cliente. Y el tercer elemento es que si yo le quito la parte de la competencia, pues me puedo quedar por fuera del mercado, porque no estoy teniendo en cuenta pues cuál es el valor de ese mercado, de ese servicio en el mercado. Y aquí nos pasa algo y es que, como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y resulta que muchas veces nosotros como contadores somos los expertos en el costeo de los productos en las empresas, pero nosotros muchas veces no utilizamos ese conocimiento para costear nuestro propio servicio. Y lo hemos visto en muchísimos profesionales que no están haciendo un trabajo de costear su servicio profesional. Y por eso, precisamente, me tomé el trabajo de crear un modelo que quiero compartir con ustedes, un modelo para costear honorarios profesionales. Y rápidamente lo voy a mostrar, que tenemos 10 minuticos nomás para terminar estos temas. Y voy a mostrarles esta plantilla. Entonces, aquí en esta primera plantilla simplemente lo que vamos a colocar es el nombre de la empresa y determinar cuál es ese encargo profesional. Entonces, aquí hablemos, por ejemplo, de un outsourcing contable. El periodo de contratación, bueno, si es por un periodo anual, mensual o por obra o labor. Entonces, hablemos aquí que sea un proyecto de un outsourcing, hagámoslo de manera anual. Entonces, vamos a configurar unas variables del proyecto. Y hay 5 variables que yo voy a tener que configurar. Unos costos fijos, unos costos variables, un margen de rentabilidad. Vamos a configurar unos costos de variables por tipo de profesional
y vamos a configurar el encargo como tal. Entonces vamos rápidamente por cada una de estas cajitas y aquí simplemente, pues aquí no hay mucho que explicar, aquí simplemente vamos a hablar de los costos fijos de nuestra operación. Todos esos costos que tenga o no tenga clientes voy a tener que incurrir. Entonces hablamos aquí de elementos como el arriendo, el internet, capacitación, si tengo una secretaria, si tengo los servicios públicos, papelería, y vamos a determinar que estos son mis costos fijos mensuales. Estos son los costos fijos de operación totales. Entonces aquí estamos hablando de 3.150.000 para este ejemplo. Y aquí en las horas laborables vamos a determinar cuáles son las horas, mi capacidad de atender clientes al mes. Esta plantilla está más enfocada a esos contadores, contadores independientes, no tanto para una firma, sino para un contador independiente que trabaja solo y quiere determinar el precio de su honorario. Entonces, aquí nosotros lo que estamos determinando es el valor por hora mensual de costos fijos. Tomamos todos nuestros costos fijos, los dividimos entre el número de horas laborables al mes y tenemos un costo fijo por hora. Importante, mis amigos, que tengamos en cuenta aquí, por ejemplo, si yo digo, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando, yo trabajo en mi casa, yo no tengo oficina, pero si este proyecto me sale, me va a tocar contratar, alquilar una oficina. O no tengo secretaria y si me sale este proyecto, tendré que contratar una secretaria. Aquí no estamos incluyendo las personas del staff que ejecuta el trabajo, sino toda la parte administrativa. Entonces, a manera de ejemplo, esos serían nuestros costos fijos. Vamos al siguiente elemento, que son otros costos variables del proyecto. Y aquí lo que vamos a incluir son, supongamos que para atender a este cliente, yo 2 veces al año tengo que ir a otra ciudad, hacer una toma física de inventarios. Entonces, aquí yo voy a incluir, por ejemplo, tiquetes aéreos, voy a tener los gastos de manutención. Entonces, decimos que al año es 1.000.000 de pesos y aquí estoy determinando un valor mensual. Estamos determinando, a pesar de que la contratación es mensual, pero vamos a determinar cuál es mi facturación mensual. Y aquí determinamos que mis costos fijos, variables, perdón, para ese proyecto son de 125.000 pesos. Entonces, mensuales. ¿Ok? El siguiente, vamos a ir a un margen, a determinar cuál es mi margen de rentabilidad. Y ese margen de rentabilidad lo vamos a determinar de acuerdo al encargo profesional, a la complejidad, a la responsabilidad de ese alcance. Entonces, para este proyecto, digamos que mi margen de rentabilidad va a ser del 40%. Vamos a configurar unos costos por tipo de profesional. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a determinar es cuál es un salario promedio para un asistente, para un auxiliar, un analista, un coordinador, un gerente, un especialista, con su factor prestacional. Aquí no quiere decir que vamos a tener que contratar a todos estos cargos, no. Vamos a determinar, hacer un benchmark para ver cuál sería el costo para este tipo de actividades. ¿Okay? Entonces determinamos, por ejemplo, que un auxiliar gana 1.000.000, un asistente 1.500.000, 2 millones para analista, 3 millones para un coordinador, 5 millones para gerente, 5 para gerente, 10 para especialista, y de esa manera determino un costo por hora, de acuerdo a esas 192 horas laborables al mes, y determinar, como les digo, un costo fijo. Y nos vamos a ir a configurar el encargo profesional. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Y muy importante. Y es que vamos a determinar cuáles son todas esas actividades, mis amigos, que nosotros realizamos, vamos a tener que realizar ejecutando ese encargo profesional. Todas esas actividades que yo realizo en la ejecución de mi encargo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tengo que hacer levantamiento de información, digitación, elaboración de informes financieros, tengo que hacer toda esta cantidad de cosas. Eso es una de las cosas más importantes, que hagamos un inventario muy claro de todas esas actividades. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base de nuestro costeo. Y a cada una de esas actividades lo que vamos a hacer es asignarles un perfil profesional de esos que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, para el levantamiento de información, entonces determinamos que esa actividad la hace un perfil de auxiliar. Para la actividad de digitación, un perfil de asistente.
Es solo a manera de ejemplos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando con esto? Estamos buscando, por ejemplo, si tú eres un contador que eres especialista, pues si nosotros hacemos esto, tú por más que hagas esa actividad no puedes decir que levantamiento de información, entonces yo como soy especialista le voy a poner que el perfil es de especialista. No, aquí el perfil lo vamos a escoger es por el tipo de actividad. Vuelvo y te digo, no significa que tú tengas que contratar a todos estos perfiles. Puede que tú seas la persona que hace todas esas actividades, pero el perfil de la actividad va a ser diferente. Y finalmente vamos a colocar aquí el número de horas. Es muy importante que hagamos un trabajo muy concienzudo de determinar las actividades y el volumen de horas, porque esta va a ser la base de mi costeo. Entonces, definimos estas actividades con dos tipos de actividades. Actividades estándar, que es las mínimas que ejecutaría cualquier contador en un encargo profesional como estos, y vamos a determinar unas actividades diferenciadoras. Entonces, actividades diferenciadoras, tú determinaste, haciendo con tu propuesta de valor, que lo que valora tu cliente es que tú le hagas unos proyectados de flujo de caja. A él no le interesa tanto el balance ya después de los hechos ocurridos, sino que a él le importa mucho el tema de proyecciones de flujo de caja, la proyección de hacer una planeación financiera. Esos son temas que a él le impactan y que no todos los contadores, en este caso, prestan ese servicio. Entonces tú los estás colocando acá como una actividad diferenciadora. Determinas el perfil que lo ejecuta y el número de horas. Y mis amigos, entonces aquí ya tenemos el resumen de las horas por tipo de profesional. Y ya con esto, ya podemos ir al costeo. Entonces, si nos vamos para este ejemplo, vamos a determinar que el costo para este proyecto por costos fijos va a ser de 656,000 pesos. ¿Qué es lo que él está haciendo acá? Ya determinamos que las horas del proyecto son 40 horas. Por ese, si quieren, podemos venir acá, por esos 16,400 pesos que terminamos de hora de costo fijo, ahí vamos a determinar este valor de costos fijos. Por actividades estándar de auxiliar, 39,000 y así sucesivamente. Y mire cómo estamos descomponiendo este proyecto por tipo de actividad. Por eso es que nosotros fuimos y determinamos cuál era el costo para ese perfil y determinamos cuántas horas requeríamos para ese tipo de perfil. Y las volvemos a diferenciar aquí entre actividades estándar y actividades diferenciadoras. Con un margen del 40% quiere decir que nosotros deberíamos de estar facturando por ese proyecto 2,242,000 pesos. Entonces, aquí por lo menos, mis amigos, no les estoy diciendo, tienen que cobrar por ese proyecto 2,242,000 pesos. Tú verás cuánto cobras, pero esta plantilla te dice a ti cuánto deberías de estar cobrando para tener ese margen de rentabilidad, para tú saber cuánto estás dejando de ganar si cobras menos por él. Entonces aquí tú puedes decir, bueno, mire, si el presupuesto de mi cliente es de 2,500,000, pues bueno, yo voy a estar, mi cliente tiene aquí un valor más bajo, cuánto está cobrando mi competencia. Bueno, pero yo estoy cobrando un poquito más, pero mire que esto es por actividades diferenciadoras. Entonces, con esto lo que nosotros estamos haciendo es decirnos verdad y ser conscientes, tener la data de cuánto nosotros deberíamos de estar cobrando por nuestro servicio profesional. Entonces, a las personas que quieran, un segundito, voy a correr esto acá. A las personas que quieran, me pueden escribir a este número de WhatsApp y me escriben, quiero la plantilla para el cálculo de honorarios. Y lo que voy a hacer es enviarles este Excel que les acabo de mostrar para que ustedes lo puedan trabajar, para que puedan hacer la prueba y empiecen a determinar cuál es el precio que ustedes deberían de estar cobrando por ese servicio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá.
Ok. Finalmente vamos a hablar un poco de establecer la ruta para que me conozcan. Y aquí lo que vamos a hablar es de dónde buscar clientes. Y tenemos 5 fuentes para buscar clientes. Los clientes actuales, programas de referidos, alianzas y estrategias de marketing digital. Voy a pasar rápidamente por cada una de ellas y clientes actuales es, pues, como su nombre lo dice, los clientes que yo tengo actualmente es la mayor fuente de potenciales clientes. Conseguir un cliente nuevo cuesta entre 5 y 10 veces más. Es muy importante, es muy económico seguir atendiendo a los clientes que yo tengo. Y para poder hacerlo, pues tengo que tenerlos fidelizados con un muy buen servicio. Tenemos que hacer programas de referidos, buscar referidos con esos clientes que nosotros tenemos, pero teniendo en cuenta que esos referidos no van a llegar por sí solos, sino tenemos que hacernos merecedores a que nos refieran. Y eso lo hacemos ni siquiera con un buen servicio, sino con un servicio totalmente sorprendente. Tenemos que trabajar el tema de alianzas. El tema de alianzas es clave, mis amigos, que ustedes puedan generar alianzas con colegas suyos que ya manejen una base de datos de clientes, con empresas que atacan ese mismo nicho de mercado en el que tú estás. No necesariamente tiene que ser un contador, pueden ser de cualquier otra industria, pero que tengan como objetivo el mismo nicho de mercado. Trabajen el tema de marketing digital. Mis amigos, todo ahorita se está moviendo a través del marketing digital. La gran mayoría de los empresarios, de las personas, están empezando a ser los millennials. Y esas personas están todo el tiempo en Internet. El 88% tienen redes sociales, 7 horas al día en Internet. Entonces ya sabemos dónde ir a buscarlos. Y si nosotros no estamos haciendo un trabajo de atacar las redes sociales, el marketing digital, crear esto que estamos viendo acá, que es un ecosistema digital, pues nos vamos a quedar por fuera del mercado. Tenemos que aprender a hacer cómo llegarle al mercado a través de marketing de contenidos. Entonces, todo esto, mis amigos, que estamos viendo, es importante para la forma de cómo hacer que las personas nos conozcan. Podemos tener el mejor servicio del mercado, pero si las personas no nos conocen, pues va a ser muy difícil. Las actividades de networking, estar donde están nuestros clientes, y por eso es tan importante tener esos nichos de mercado, porque vamos a saber dónde ir a buscarlos. Y finalmente, ahora sí, lo último es crear esa estrategia de ventas. Y es que precisamente nosotros podamos crear todas esas metodologías para nosotros poder vender nuestro servicio profesional. Muchos de nosotros no, los contadores no nos gusta vender y es precisamente porque tenemos que la imagen de un vendedor es esa persona fastidiosa, esa persona persuasiva que no nos gusta. Y si no nos gusta, pues nos vamos a sentir mal nosotros saliendo a hacer ese mismo trabajo. Pero tenemos que tener en cuenta que desde que arrancamos nuestra profesión, desde que nos graduamos, tenemos que tener habilidades comerciales. Cuando queremos salir a conseguir nuestro primer trabajo, a la hora de presentar una entrevista de trabajo, cuando queremos ascender dentro de una organización, cuando queremos, nos tenemos que aguantar en una empresa a un jefe tóxico. En esos momentos tenemos que saber vender, ya sea para venderle la idea a él de un cambio o para salir a buscar nuevas oportunidades. Cuando tengo que defender mi criterio profesional, cuando tengo que saber vender un presupuesto, cuando tengo que atender una auditoría, en todos esos casos nosotros tenemos que ser persuasivos. Inclusive el saber vender nos va a ayudar a ser éticos, porque si yo sé vender, pues podré decirle a esa persona, persuadir a esa persona para que no incurran en esos actos que van en contra de la ética o que me están diciendo a mí que yo haga, o simplemente no me va a dar miedo decirle a ese cliente hasta luego, porque sé que sé vender y voy a poder reemplazar a ese cliente de una manera más sencilla. Y la peor de todas, y es que muchas veces nosotros quedamos anónimos en las empresas. Nosotros somos los que hacemos el trabajo, pero muchas veces nos quedamos detrás de
de esa actividad operacional. Se la entregamos a otra persona que va y lo presenta, y a esa persona es la que se lleva el reconocimiento y muchas veces las promociones laborales y los mejores salarios. Entonces, muchas veces lo que hemos querido hacer es, a través de especializaciones, doctorados, experticias, todo esto, engordar nuestra hoja de vida para que nuestra hoja de vida venda por sí sola. Pero esto, mis amigos, es mucho más complicado. Entonces, mis amigos, nosotros podemos seguir dándole al mercado la imagen de este tipo de contador. Y podemos salirnos de ser y convertirnos en esos profesionales de éxito que hemos sido llamados a ser. Y el puente que existe entre esa vida que nosotros tenemos y esa vida que nosotros queremos se llama las ventas. Y por eso te lo quiero decir en términos de contadores. Y es que te guste o no, debe haber venta. Tenemos que aprender a vender nuestros servicios profesionales si queremos competir y hacer de nuestra profesión una profesión más digna. Y para eso tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Así que quiero dejarlos con este mensaje, mis amigos, y es que diferénciate, haz cosas diferentes, dignifica tu profesión. Muchísimas gracias. Esto era todo lo que quería presentarles. A las personas que quieran seguirme en mis redes sociales, donde estoy dando bastante contenido en estos temas de habilidades blandas para contadores, me pueden seguir. Estas son mis redes sociales. Y vuelvo y les digo, a las personas que quieran la plantilla de cálculo de honorarios, pues me pueden escribir a este número y voy a estar muy complacido de enviarles esta plantilla. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, pues estaré atento a resolverla. Bueno, pues a nuestra audiencia, animarlos a formular alguna inquietud. Con gusto pueden escribirla aquí en el tema de las preguntas, aquí donde la herramienta en el panel. Con mucho gusto aprovechemos a nuestro conferencista, ¿verdad? Y en esa lógica, pues los leemos, no sean tímidos, los leemos. Nuestro conferencista está disponible. Bueno, nos dan un primer comentario que nos agradecen, no es más bien que una pregunta, es un comentario, nos agradecen. Nos dice que muchísimas gracias, muy interesante tu charla. Aquí nos escriben. Todavía no hay preguntas, pero sí hay al menos un comentario. Ok, bueno, no, digamos que las personas después, cuando estén viendo esa grabación, porque esto creo que queda grabado, se animan a hacer preguntas en este proceso, pueden escribirme a este número de WhatsApp si tienen alguna situación comercial en la que los pueda orientar. Estaré muy complacido de ayudarles y de apoyarlos con estos temas. Bueno, pues mil gracias, de verdad que fue una conferencia extraordinaria. A todos nuestros asistentes, un segundito que tenemos una pregunta. Uy, ya tenemos dos preguntas, permítanme un segundito. Okay. Dice, muy buenas noches, Esperanza Díaz nos pregunta, ¿cómo hacer que las personas piensen fuera de la caja? Gracias. Nos pregunta Esperanza, ¿cómo hacer para que las personas piensen por fuera de la caja? Bueno, mira, realmente el tema no es, o sea, nosotros no podemos hacer que las demás personas piensen, nosotros no podemos dejar delegarle a las otras personas ese tema. Digamos que podemos actuar sobre nosotros. Y más bien la pregunta sería es, ¿cómo pensar yo por fuera de la caja? ¿Cómo pensar yo por fuera de la caja? Y básicamente es crear, en el caso por lo menos de lo que estamos hablando, de la parte comercial, es empezar a ver las cosas de otra manera, hacernos preguntas y hacer las cosas diferentes. Por lo menos en el caso de lo que estamos hablando aquí con el tema comercial, de cómo generarle valor a mi cliente, es empezar a hacer muchas preguntas. Preguntar es la clave para nosotros conocer de nuestro cliente qué es lo que para él sería un servicio de valor. Entonces, ¿qué sería aquí pensar dentro de la caja?
de que el servicio del contador es hacer balances, es hacer una declaración tributaria, eso es pensar por fuera de pensar dentro de la caja. Pensar fuera de la caja es, venga, ¿qué otra cosa adicional a eso? Porque en nuestro servicio no nos podemos salir de la normatividad, no nos podemos salir del trabajo común del contador, pero pensar por fuera de la caja es, venga, ¿qué le puedo crear yo diferente a mi cliente para que él valore mi servicio? Entonces, tengo es que preguntarle a él, venga, para usted, ¿qué es lo que más valora? Para usted, qué es complicado? ¿En qué gasta usted tiempo? ¿En qué gasta usted energía? Y que yo le pueda ayudar a usted con eso. Es empezar a crear cosas diferentes a lo que yo estoy haciendo. Es pensar, si todos están haciendo esto, no es yo hacer lo mismo, sino empezar a hacer las cosas, hacer la antítesis muchas veces de lo que están haciendo los demás. Es salirnos del rebaño, aquí ahí sí ser las ovejas descarriadas, tenemos que ser ovejas descarriadas en empezar a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Y la otra pregunta cuál es? La otra pregunta tiene que ver con, dicen, ¿por qué a pesar de diferenciarnos, los clientes siguen eligiendo los precios más económicos en cuanto a nuestros servicios profesionales? Mira, es el tema del precio es un tema que siempre vuelvo y les digo va a pasar a un segundo plano. Y es porque realmente cuando pasa eso es porque el cliente no está lo suficientemente enamorado. Tal vez tú lo estás atendiendo bien, es que estás prestando un buen servicio, pero si es el mismo servicio que él puede conseguir en otro contador, por eso es que a él le va a parecer caro, porque es un producto que de cierta manera se ha convertido en un commodity. Estás prestando el mismo servicio que prestan los demás. Si tú prestas un servicio diferenciado, pues ahí el tema del honorario no puede entrar a ser comparable, porque cuando él coja las dos propuestas va a decir, ah, bueno, no, lo que pasa es que este me está prestando un servicio, no es el mismo que me está prestando este otro profesional. Entonces, por eso es que muchas veces ahí es cuando van a elegirnos es por precio, en ese caso. Bueno, muy bien. Creo que aquí nos quedan dos preguntas finales. Nos pregunta Susana, para los trabajos de auditoría, ¿se puede seguir el mismo proceso de evaluación de proyectos? Sí, si se refiere a la plantilla, claro que sí. De hecho, ahí en la plantilla está por diferentes tipos de encargo profesional. Aquí podemos ir perdón, vamos aquí. Aquí podemos elegir outsourcing, auditoría, una revisoría fiscal. Aquí podemos elegir nosotros el proyecto que sea y esto nos va a servir para todos. Lo más importante acá es aquí, donde nosotros vayamos a configurar este encargo profesional. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes auxiliar, lo llames de otra manera, pues lo puedes utilizar como tú quieras. Entonces, lo importante es que entiendas la esencia de la plantilla para que tú puedas llegar a un costeo lo más real posible. Vale, y nuestra última pregunta, nos dicen, buenas noches, considera que en esta pandemia, donde las empresas reducen gastos, tenemos oportunidad de que nos contraten y más cuando los precios pueden ser elevados, ¿o sería mejor esperar cuando se normalice la economía? Depende del servicio que estemos ofreciendo, depende del tipo de cliente. Por ejemplo, si en estos momentos yo me voy a ir a ofrecer mi servicio a un hotel, a una cadena de restaurantes, pues muy seguramente no me van a contratar, muy seguramente no voy a ser atractivo para ellos, pues, están a punto de cerrar o inclusive muchos de ellos de pronto necesiten algún tipo de estrategia financiera, pero pues digamos que el mercado está tan complicado para ellos que ni estrategia financiera van a necesitar en estos momentos. Pero habrán clientes y tipos de industrias que están en crecimiento. Pues enfoquémonos y por eso lo hablamos al principio con el tema del nicho de mercado, busquemos esos nichos de mercado. Miremos si nosotros en estos momentos
podemos generarle valor a una empresa de esas que están en crecimiento, en empresas que están prestando productos de desinfección, todas estas industrias estemos muy, en vez de estar viendo tanta noticia de coronavirus, empecemos a determinar dónde se están dando ese tipo de oportunidades. Porque así como hay muchas empresas que están quebrando en estos momentos, hay empresas que están empezando, que están volando en estos momentos. ¿Por qué? Porque pues, los negocios se están dando de una manera diferente. Entonces, lo que yo te digo es que si tú creas un modelo de servicio para estas empresas que están en crecimiento, tú les puedes generar valor desde el servicio contable, pues te van a contratar, ¿ya? Eso es lo que podría entrar a ocurrir en estos momentos. Lo importante, y vuelvo y les digo, y creo que con esa frase, con esa palabra podemos resumir todo lo que digo en esta charla y es valor. Todo, el honorario, el que tú seas el consultor elegido elegido para un cliente va a depender del valor que tú le estás generando. Bueno, muy bien. Y me daría mucha pena con Jennifer. Me dice, por favor, la última preguntita. Dice, ¿cuál podría ser el sector o nicho de mercado menos atendido por nuestra profesión? No, mira, ahí sí te soy honesto, no sabría responderte porque no conozco, no, o sea, no podría decirte exactamente cuál es el nicho menos atendido. Eso sí tiene que ser un trabajo de campo, de entrar a investigar. Digamos que ese sería como el tema. Mira, te voy a recomendar un libro que se llama La estrategia del océano azul. De hecho, las personas que quieran ese libro me escriben también al número de WhatsApp, a ese número de WhatsApp. Entonces no me dicen quiero la plantilla, sino me dicen quiero el libro de La estrategia del océano azul, que es un libro que nos abre mucho la mente de salir a buscar esos nichos de mercado que no están siendo atendidos. Nos habla de cómo esos océanos rojos son esos nichos donde está todo el mundo compitiendo, donde se está peleando todo el mundo. Cuando hay unos océanos que no están siendo atendidos, aquí en los océanos azules no nos fijamos en los que son clientes, sino en los que aún no son clientes y que podríamos llegar nosotros a tener. Se me ocurre, por ejemplo, en estos momentos, pensando fuera de la caja, como me decían anteriormente, estas empresas, por lo menos ahorita, hay mucho auge en el tema de empresas que están vendiendo por internet, que están enfocando toda su estrategia en el área digital, todo el tema de marketing digital. ¿Qué forma nosotros podemos engranar para medir todos esos indicadores de efectividad en las inversiones de marketing digital? Cuando esas empresas muestran sus inversiones en Facebook, en YouTube, en Google Ads, en todas esas plataformas, invierten unos recursos grandísimos. Venga, si nosotros somos financieros, ¿cómo empezamos a enfocar un modelo para evaluar ese tipo de inversiones? Se me ocurre a mí. ¿Cómo podemos nosotros? Y mira que ahí estamos pensando fuera de la caja y ¿cuántos contadores de pronto están haciendo eso? No sé, se me ocurrió, no sé qué tanto lo estarán haciendo, pero yo en esos momentos no conozco un contador que esté enfocado en ese tipo de negocio o en ese tipo de cosas. Entonces, mira que es adicional de la declaración, adicional del balance, pues si yo a una empresa que está en estos momentos invirtiendo recursos, grandes recursos en este tipo de publicidad, y tú le hablas de eso, pues vas a llamar mucho más fácil la atención y te estás empezando a diferenciar de otros contadores que no lo están haciendo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo pensar por fuera de la caja, ser atractivos y cómo diferenciarnos para que, vuelvo y les digo, el honorario no sea lo más importante, sino que lo más importante sea la diferenciación y el servicio, el valor que ustedes están generando al cliente. Bueno, pues aquí nos dicen que muchas gracias, que les encantó la charla.
nos anima a ser diferentes, ¿verdad? Nos dicen aquí. Muchas gracias. Hasta aquí hay una seguidilla de por lo menos unas 5 personas agradeciéndote esta maravillosa charla, No, con muchísimo gusto. Este es mi querido Armando. proyecto de vida y en lo que les pueda ayudar, ahí ya ustedes tienen mi número de WhatsApp. Estamos a un WhatsApp de distancia. Me pueden contactar y con muchísimo gusto voy a estar atentos a entregarles mucho material. Tengo, pues les digo, si quieren me escriben por ahí y tengo bastante material que les puedo compartir que estoy seguro que les va a servir. Bueno, muchísimas gracias y pues agradecer a todos los asistentes en la noche de hoy por su participación y pues estemos por favor pendientes de los nuevos ciclos que seguramente más temprano que tarde vamos a volver a retomar aquí en su casa de estudios, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en el marco de la Salle Business Talks. Muchas gracias Armando por tu tiempo, No, con muchísimo. extraordinaria tu intervención y nos estaremos hablando nuevamente, ojalá que mucho más pronto. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Hasta luego a todos.